¿Y si te dijera que, quizá, alguien está decidiendo el rumbo de tu vida justo ahora, y ese alguien no eres tú? Y lo peor, puede que estés obedeciendo sin siquiera darte cuenta. Ahora respira. Porque lo que voy a contarte hoy no es motivación, no es autoayuda, es una ruptura en la forma en que entiendes la realidad. Quizá todo lo que te enseñaron sobre esfuerzo, fuerza de voluntad y destino, esté incompleto. Porque quien realmente transforma su vida no es quien lucha más, sino quien vibra de forma correcta. Y sí, sé que esta afirmación suena atrevida, incluso incómoda. Pero fíjate, ¿ya notaste cómo algunas personas atraen oportunidades, respeto, conexiones, sin hacer ruido? No llaman la atención, pero todo empieza a girar a su alrededor. Como si el universo respondiera directamente a la vibración que cargan. Mientras que otras, aunque griten al mundo, no son escuchadas. Ni por el mundo, ni por Dios, ni por ellas mismas. Hoy vas a entender por qué pasa eso. Vas a descubrir por qué tanta gente sigue atrapada en patrones de escasez aunque ore, declare y luche, y como otras consiguen dar saltos cuánticos, manifestando resultados casi imposibles de explicar. Y aquí va la parte polémica. No es tu fe la que hace que Dios se mueva, es tu alineación vibracional la que te pone en la ruta donde Él ya está actuando. Sí, lo sé, esto va en contra de mucho de lo que ya escuchaste. Pero quédate conmigo hasta el final, porque cuando entiendas esto, el esfuerzo se convierte en estrategia, el pensamiento se vuelve energía del deseo y la vibración pasa a ser tu arma más poderosa. Hoy no vamos a hablar solo de energía. Vamos a hablar de cómo hackear la realidad a través de ella. Sin superficialidad. Sin frases hechas. Solo la verdad que hace que pocos se destaquen, mientras la mayoría sigue repitiendo el mismo ciclo. Si quieres seguir viviendo como estás, puedes parar el video ahora. Pero si dentro de ti hay una voz silenciosa que dice que naciste para más, entonces quizá hoy sea el día en que todo cambia. Porque desde este momento, dejas de escuchar al mundo, para empezar a emitir la señal que el mundo seguirá. Ahora sí, podemos empezar. Escribe en los comentarios, activo mi campo ahora. Y prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser la pieza que faltaba en tu despertar. Imagina a alguien entrando en una sala donde todos están tensos. Aunque no quiera, en pocos segundos su cuerpo empieza a ajustar la respiración, los músculos se tensan y los pensamientos se alinean con el ambiente. Es curioso cómo el ser humano absorbe la vibración del entorno sin darse cuenta. Como si el campo de resonancia colectivo creara una especie de wifi energético al que todos se conectan automáticamente. Y es justamente en esa conexión invisible donde el observador cuántico dentro de cada uno empieza a interpretar señales y formar juicios, muchas veces influenciado por la energía del deseo de otros, sin siquiera notarlo. Si prestamos atención, veremos que hasta nuestras decisiones más personales, como qué comer o con quién hablar, están influenciadas por el entorno. La ciencia del comportamiento llama a eso efecto rebaño, pero aquí hablamos de algo más sutil, atracción magnética. Personas con pensamientos repetitivos de escasez terminan conectándose con otras en la misma frecuencia, reforzando patrones que confirman sus creencias. En cambio, quien cultiva una mente próspera y practica afirmaciones positivas cada día, nota que el universo responde a la vibración dominante, incluso cuando no hay palabras. Vamos a un ejemplo práctico. Si alguien convive todos los días con personas que se quejan del trabajo, es muy probable que también empiece a quejarse, aunque no quiera. Ahora, cuando alguien decide romper ese patrón e introduce pequeñas prácticas como gratitud magnética al despertar o 5 minutos de visualización creativa antes de salir de casa, empieza una ruptura energética. Desde ahí, comienza a ser el creador de su propia realidad, activando códigos de manifestación que cambian la manera en que los demás interactúan con él. Es fascinante ver cómo los líderes inspiradores influyen más por su presencia que por lo que dicen. Emiten una vibración de prosperidad tan constante que quienes están cerca sienten ganas de actuar mejor, pensar en grande. Es casi como si llevaran un software invisible de motivación y quien se acerca da saltos cuánticos sin saber cómo explicarlo. Ese fenómeno genera la sensación de solo por estar cerca, me siento mejor, un ejemplo claro de manifestación consciente en tiempo real.
Algunos autores como Napoleón Hill ya enseñaban que los pensamientos crean realidad no solo en el individuo, sino en grupos enteros. Cuando dos o más personas se conectan con enfoque y propósito, crean lo que él llamaba mastermind. En palabras más actuales, sería un campo energético compartido que facilita la materialización de objetivos en común, casi como una atracción magnética colectiva. Y cuando todos están alineados a la vibración del amor, se dan cuenta de que la prosperidad no es una conquista individual, sino un movimiento conjunto. Por eso, al entender que nadie piensa de forma aislada, se vuelve más inteligente elegir con quien compartes tu vida. La persona que busca despertar espiritualmente debe evaluar quién está impulsando su evolución y quién la mantiene en patrones limitantes. A medida que esa conciencia se expande, surge la percepción de que, al cambiar tu propia frecuencia, influencias naturalmente a los demás. Y es precisamente ahí donde algo aún más poderoso empieza a suceder. Observa un banco de peces moviéndose en el océano. Ninguno da órdenes. No existe un WhatsApp marino coordinando la ruta. El liderazgo surge naturalmente de quien tiene la vibración más estable y la energía del deseo más coherente. La naturaleza es como un gran laboratorio de manifestación consciente, donde la intención clara dirige el movimiento colectivo. Lo mismo pasa con los seres humanos. Quien estabiliza sus pensamientos y dirige su visualización creativa con convicción, se vuelve una referencia silenciosa. Es la verdadera atracción magnética en acción. En bandadas de pájaros, el fenómeno es aún más impresionante, sin tocarse y sin emitir sonidos, cambian de dirección al instante, como si compartieran un mismo cerebro energético. La física moderna explica eso como una forma de entrelazamiento natural, pero aquí preferimos decir que es un campo de resonancia guiado por claridad. De la misma manera, alguien que mantiene pensamientos alineados con la vibración de la prosperidad termina influyendo en familiares, compañeros e incluso desconocidos. Porque el universo responde a la vibración antes de que la palabra sea pronunciada. En la práctica humana, eso puede observarse en empresas, familias o grupos de amigos. Generalmente, quien tiene más autoconfianza suele marcar el ritmo emocional del ambiente. Cuando esa persona expande su despertar espiritual y entiende que es creador de su realidad, empieza a inspirar en lugar de imponer. Si usa afirmaciones positivas a diario, como todo lo que toco prospera, y actúa con intención genuina, genera una vibración de amor tan consistente que los demás se ajustan a su frecuencia sin darse cuenta. Eso es liderazgo energético, no jerárquico. Un buen ejemplo es cuando alguien decide mejorar su salud y empieza a levantarse más temprano, meditar y consumir contenido que eleva su mente próspera. Sin decir nada, los que están alrededor comienzan a interesarse por caminar, leer libros de autoconocimiento o practicar respiraciones. Es la manifestación consciente ocurriendo en cadena. ¿Una recomendación? Libros como El poder del hábito, El hombre más rico de Babilonia o La biología de la creencia ayudan a ampliar ese proceso. Cuando la persona lo incorpora a su día a día, inicia un verdadero salto cuántico en su evolución. La naturaleza nunca corre. Fluye. Y cuando alguien se alinea con el ritmo natural de la vida, entiende que el liderazgo no tiene que ver con superioridad, sino con coherencia energética. La atracción de abundancia empieza cuando la persona deja de competir y empieza a irradiar. Así como los pájaros confían en señales invisibles, los seres humanos también son guiados por vibraciones invisibles que definen relaciones, oportunidades y resultados. La diferencia es que, en nuestro caso, podemos elegir conscientemente qué frecuencia queremos emitir. Y justo ahí surge una pregunta poderosa: ¿qué pasa cuando alguien fortalece tanto su intención interna que empieza a influir no solo en personas, sino en circunstancias enteras a su alrededor? Cuando esa fuerza interior se mantiene firme a pesar de los conflictos externos, algo aún más profundo comienza a manifestarse. Cada ser humano funciona como una especie de estación energética permanente, irradiando frecuencias que el ambiente capta aunque no haya comunicación verbal. Esa transmisión depende de la combinación entre pensamientos y emociones, formando una señal interna que determina lo que la persona atrae o rechaza. Cuando esa señal está desalineada, porque la mente vibra en inseguridad, miedo o duda, se crea un bloqueo en el campo de resonancia y la fuerza de atracción magnética se debilita. Entonces, la persona puede querer prosperar,
pero vibra como si viviera en escasez, impidiendo que la vibración de prosperidad se manifieste. En términos neurocientíficos, los pensamientos son impulsos eléctricos y las emociones son impulsos químicos. Cuando trabajan en sintonía, generan un estado llamado coherencia cardíaca, donde los latidos, el ritmo de la respiración y los impulsos neuronales se armonizan. Ese estado produce una energía estable que potencia la vibración de atracción. Pero cuando alguien piensa quiero salir adelante, pero siente no soy capaz, se genera un conflicto bioenergético. Esa incoherencia corta la transmisión y bloquea los resultados. Por eso la energía del deseo solo funciona cuando el sentimiento acompaña al pensamiento. Estudios de física cuántica muestran que el observador influye en el comportamiento de las partículas solo por ser consciente de ellas. De la misma forma, cuando alguien observa su propia realidad con el filtro de la escasez, refuerza patrones repetitivos. Pero cuando dirige su atención con enfoque y emoción en coherencia, activa el principio de manifestación consciente, donde la realidad empieza a reorganizarse de acuerdo con esa nueva percepción. En ese punto, la persona inicia saltos cuánticos porque deja de reaccionar a las circunstancias y empieza a reprogramarlas. Las personas con energía dispersa suelen vivir agotadas. Se despiertan cansadas porque la mente ya arranca el día enfocada en problemas imaginarios. Ese patrón genera baja vibración y alimenta creencias como nada me sale bien. Una forma efectiva de cambiar eso es comenzar el día con pequeños rituales de alineación, como respirar profundamente durante 2 minutos. Agradecer 3 cosas sencillas y repetir afirmaciones positivas como soy un canal activo de prosperidad. Ese gesto simple reactiva la gratitud magnética, aumenta la recepción energética y regula el sistema nervioso. Cuando alguien no cuida su transmisión, se vuelve vulnerable a la energía dominante del ambiente. En lugares donde predominan las quejas o conversaciones negativas, la tendencia es alinearse inconscientemente con esa frecuencia. Para revertirlo, hay que actuar como un antídoto vibracional, consumir contenido que eleve la conciencia, como vídeos educativos o libros como El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy o Inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ese tipo de información ayuda al cerebro a desarrollar una mente próspera y fortalece los circuitos relacionados con la autoconfianza. Un detalle que casi nadie toma en cuenta es que los pensamientos repetitivos crean caminos neuronales. Lo que se repite, se fija. Por eso, cuando alguien visualiza diariamente imágenes mentales de éxito a través de la visualización creativa, esa estructura se fortalece y se vuelve más fácil materializar resultados externos. En cambio, cuando se repiten mentalmente escenas de fracaso, se refuerza la vibración de escasez. Aquí entra un punto fundamental: la práctica intencionada genera códigos de manifestación, mientras que la repetición inconsciente reproduce resultados no deseados. La influencia energética se vuelve poderosa cuando la persona aprende a silenciar la mente reactiva. Técnicas como respiración 4x4, inhalar contando hasta 4, aguantar por 4, exhalar en 4 y esperar otros 4, permiten reducir la agitación interna en menos de 2 minutos. Esto no es espiritualismo superficial, es entrenamiento neurológico para volver al centro. Desde ahí, la persona puede emitir una vibración de amor más estable, abriendo paso a que la abundancia llegue de forma natural y no por esfuerzo. Es impresionante cómo cambios pequeños en la rutina pueden generar transformaciones enormes. Por ejemplo, cambiar 5 minutos de quejas al despertar por 5 minutos de silent thinking, un ejercicio usado para la preparación mental de atletas olímpicos, ya modifica la estructura neurológica del día. Si además escribe sus metas con claridad y visualiza durante 68 segundos, según estudios de Asterix, el tiempo mínimo para generar un alineamiento vibracional, acelera la creación de un campo de resonancia alineado con su propósito. Y la verdadera transformación ocurre cuando la persona no solo emite esa vibración, sino que logra sostenerla incluso frente a adversidades. Porque quien domina su propio campo energético deja de ser influenciado y pasa a influenciar. La vida comienza a responder de otra forma, llegan personas con otras intenciones, aparecen oportunidades y la realidad empieza a reorganizarse para adaptarse a ese nuevo nivel de emisión. Es justo ahí cuando comienza a surgir algo aún más poderoso. Cuando alguien aprende a mantener su energía centrada, sucede algo extraordinario:
la realidad empieza a ajustarse alrededor de esa nueva vibración sin que la persona tenga que convencer ni controlar nada. Es como si el universo comenzara a mover piezas invisibles a favor de su propósito. Esa es la esencia de la atracción magnética. Cuando la frecuencia vibracional se vuelve consistente, el campo de resonancia se expande y el individuo emite señales tan claras que la vida entera empieza a ordenar su camino. Es el momento en que la manifestación consciente deja de ser teoría y se vuelve algo visible. Ese fenómeno se parece al entrelazamiento cuántico. Dos partículas, aunque estén lejos, responden una a la otra instantáneamente después de haber estado conectadas. En nosotros, cuando alguien alcanza coherencia interna, emociones, pensamientos e intención en armonía, genera una vibración tan clara que las personas alrededor empiezan a alinearse automáticamente con ese patrón. No por presión, sino por sintonía. La vibración atrayente hace que ese alineamiento suceda, y quien mantiene esa coherencia se convierte en un punto de estabilidad. Es ahí cuando la gente dice, no sé por qué, pero estar cerca de ti me da paz. Cuando alguien estabiliza la vibración de prosperidad, aunque aún esté en los primeros pasos financieros, transmite sensación de futuro abundante. Los demás sienten confianza y quieren acompañar ese camino. Si además combina eso con afirmaciones positivas como mi presencia eleva todo lo que me rodea y usa visualización creativa diariamente, su fuerza vibracional se intensifica. Ejemplos reales: deportistas de élite visualizan su victoria antes de competir y, al alinear cuerpo y mente, influyen en todo el equipo. Líderes empresariales visionarios hacen lo mismo en reuniones, trayendo claridad antes incluso de mostrar datos. Ese estado vibracional elevado afecta incluso decisiones externas. Hay profesionales que, al entrar a una sala de negociación preparados energéticamente, notan que los demás se inclinan de forma natural a cooperar. No por carisma superficial, sino por transmitir certeza. La energía del deseo coherente atrae caminos, socios y recursos. El liderazgo basado en vibración de amor es silencioso pero muy poderoso, porque no busca imponerse, sino despertar lo mejor en nosotros. Además, personas alineadas energéticamente evitan conflictos innecesarios, porque aprendieron a transformar tensión en entendimiento. Hay prácticas muy simples que ayudan a fortalecer ese estado interno. Una de ellas es crear micro rituales de resonancia, escuchar música con ritmos que estabilicen los latidos, alrededor de 432 Hz. Hacer respiraciones profundas antes de entrar en nuevos ambientes y mentalizar frases de poder como donde yo llegue, lo mejor se manifiesta. Estudios de bioenergética muestran que solo ajustando la postura, abrir el pecho, relajar mandíbula y hombros, ya es posible aumentar la frecuencia de poder personal. El cuerpo envía señales de autoridad vibracional incluso antes de que la mente forme las ideas. Y es ahí donde se nota la diferencia entre quien atrae oportunidades y quien todavía las persigue a la fuerza. El primero opera por vibración de atracción, mientras que el segundo aún lucha desde la lógica limitada. Cuando alguien entiende que es creador de su propia realidad, se da cuenta de que los resultados no dependen solo de la estrategia, sino del estado vibracional con el que ejecuta esa estrategia. Y cuando mantiene esa estabilidad sin dejarse llevar por el caos exterior, empieza un proceso natural donde otros comienzan a seguir su energía sin darse cuenta. Curiosamente, cuanto más establecida está su frecuencia, menos necesita hacer esfuerzo para parecer capaz. Simplemente lo transmite. Esa naturalidad genera confianza, porque quien domina su centro emocional proyecta seguridad y credibilidad. A partir de ahí, hasta los desafíos inesperados se convierten en oportunidades escondidas. Es como si el universo dijera, ahora que estás vibrando correctamente, puedo entregarte lo que antes no podía. Y aquí surge una cuestión que casi nadie se plantea: si esa sintonía silenciosa puede influir en quienes están cerca. ¿Qué pasa cuando alguien sostiene ese estado con tanta intensidad que su impacto atraviesa distancias y circunstancias? Cuando la coherencia interna llega a tal profundidad que influye hasta en eventos futuros. Existe un secreto espiritual que muchos pasan por alto: antes de que Dios cambie algo a tu alrededor, cambia algo dentro de ti. La verdadera liberación no empieza cambiando las circunstancias, sino cambiando las convicciones del alma. Por eso muchas personas oran, declaran y proclaman promesas, pero siguen atrapadas en los mismos patrones,
Porque esperan que el milagro llegue desde afuera, mientras Dios está invitando a una transformación desde adentro. Cuando empiezas a alinear tu corazón con la fe, cuando decides dejar de definirte por tus heridas del pasado y te reconectas con tu identidad en Cristo, todo comienza a reordenarse espiritualmente. No es magia, es un principio espiritual. Cuando tu mente cambia, el camino se abre, cuando tu espíritu se fortalece, las puertas se mueven, cuando tu alma descansa, el milagro se manifiesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios no responde solo a la oración que sale de tu boca, sino a la verdad que vive en tu corazón. El universo espiritual no reconoce palabras bonitas, sino palabras sinceras. El cielo se mueve no por lo que dices, sino por lo que realmente crees mientras lo dices. Muchas veces hay que dejar de pedir como quien suplica y empezar a declarar como quien hereda. No estás pidiendo algo que no mereces, estás recibiendo algo que Cristo ya conquistó por ti. Cuando llega esa revelación, el espíritu cambia. Dejas de actuar como alguien que pelea para sobrevivir y empiezas a actuar como alguien que fue escogido para vencer. La vibración emocional cambia, la energía espiritual se expande y lo que antes parecía imposible comienza a alinearse naturalmente. Dejas de luchar desde la carne y empiezas a fluir desde el espíritu. No te desgastas pidiendo, te fortaleces confiando. No te desesperas esperando, te expandes agradeciendo. Y ahí ocurre uno de los mayores giros en la vida espiritual, el pasado deja de ser excusa y se convierte en testimonio. Ya no ves lo que sufriste como razón para tener miedo, sino como prueba viva de que Dios te sostuvo hasta aquí, y no te va a abandonar ahora. El trauma se silencia, la fe toma el control y la promesa se vuelve más real que la herida. En ese momento, el ambiente espiritual a tu alrededor empieza a cambiar. Las relaciones se reorganizan. Oportunidades que estaban ocultas aparecen. Los silencios comienzan a responder. Lo que antes era una barrera se convierte en puente. ¿Y por qué pasa esto? Porque antes de que Dios mueva las piezas, mueve el alma. Antes de abrir los cielos, abre el corazón. Antes de enviar el milagro, prepara el recipiente para recibirlo. Por eso, no pelees contra el proceso interno, aunque sea incómodo. El dolor es entrenamiento, la inquietud es una invitación y la incomodidad es el empujón que el alma necesita para llegar a la verdad. Deja de preguntarte por qué me pasa esto y empieza a preguntarte qué está transformando Dios dentro de mí. La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Cuando declaras Jesús es mi fuerza en esta etapa, ya no es una frase, es una posición espiritual. No lo repites porque necesitas creer, lo dices porque ya creíste. Y es justo ahí cuando empieza la manifestación. En ese momento, dejas de ser alguien que espera el milagro y te conviertes en parte de él. Llega un punto en la jornada espiritual en que Dios permite que ciertas cosas salgan a la luz, no para herirte, sino para fortalecerte. Como en la parábola del trigo y la cizaña, hay temporadas donde todo sigue creciendo junto, lo bueno y lo malo, la fe y la duda, la esperanza y el miedo. Pero eso no significa falta de control, significa tiempo de revelación. Dios permite que ambos crezcan, no porque el enemigo tenga poder, sino porque la madurez espiritual solo llega cuando lo que es verdadero resiste al tiempo, a la oposición y a las batallas invisibles. La cizaña solo se nota cuando madura, y lo mismo pasa con las situaciones de nuestra vida. A veces Dios no retira de inmediato lo que nos incomoda, porque está usando esa incomodidad como herramienta para revelar quién realmente somos en Él. Ese proceso de separación no es destrucción, es purificación. No es rechazo, es capacitación. No estás siendo probado para ser eliminado, estás siendo probado para ser aprobado. Dios está separando tu identidad de tu dolor. Separando tu esencia de tus traumas. Separando tu fe de tus influencias negativas. Porque lo que está madurando dentro de ti es mucho más grande de lo que puedes ver ahora. Y por eso, en esta etapa, puede que sientas distancias, rupturas o cambios de dirección. Personas que caminaron contigo durante años pueden alejarse de repente. Lo que antes tenía sentido ahora ya no lo tiene. Y está bien. No es abandono, es alineamiento. Dios te está posicionando en un ambiente fértil y lo que no acompaña tu nueva frecuencia espiritual simplemente deja de encajar.
Deja de intentar entender por qué algunas puertas se cierran. No todas las puertas que se cierran te están alejando del milagro, muchas te están evitando entrar en lugares que ahogarían tu crecimiento. Hay bendiciones que necesitan privacidad antes de hacerse visibles. Hay promesas que exigen silencio antes de anunciarse. En esta etapa de separación es normal sentir confusión e incluso soledad. Pero recuerda, el aislamiento espiritual no es castigo, es preparación. Jesús fue al desierto antes de ser lanzado a su misión pública. David estuvo solo en el campo antes de ser ungido rey. José fue retirado de la casa de sus hermanos antes de gobernar Egipto. Tal vez Dios también te esté apartando para posicionarte. Cuando entiendes eso, tu corazón descansa. Dejas de luchar contra el proceso y comienzas a fluir con él. La pregunta deja de ser ¿por qué me pasó esto? Y se convierte en ¿qué me está revelando Dios a través de esto? El dolor se vuelve aprendizaje. El silencio toma sentido. Y lo que antes parecía ruptura, ahora se revela como ruta. Y en ese momento, se cumple una promesa espiritual poderosa: lo que es trigo permanece y se fortalece, lo que es cizaña se va sin que tengas que esforzarte. No tendrás que luchar para mantener lo que es verdadero. Lo que viene de Dios no necesita desgaste para quedarse, solo fe para ser reconocido. Cuando esa separación se completa dentro de ti, pasa algo extraordinario, descubres que no perdiste nada, simplemente te liberaste de lo que te retenía. Y ese peso que frenaba tu crecimiento da lugar a una ligereza que acelera el cumplimiento de la promesa. Llega un momento en el que el proceso deja de ser preparación y se convierte en realización. La semilla, que por tanto tiempo estuvo escondida bajo tierra, empieza a romper. Y esa ruptura no es suavidad, es fuerza. La cosecha divina ocurre cuando algo más grande que el dolor se manifiesta, es cuando la fe madura lo suficiente para soportar el peso de la promesa. Por eso, muchas personas piden el milagro, pero pocas se preparan para cargarlo. La espera no es castigo, es capacitación. Dios no entrega algo grande a alguien que todavía piensa pequeño. Así como el agricultor no cosecha antes de la temporada correcta, el Padre no revela lo que planeó para ti mientras aún no estés listo para sostenerlo. No porque no lo merezcas, sino porque mereces algo que dure. El tiempo de la cosecha viene precedido por un movimiento interno, una convicción profunda de que lo que Dios habló es más grande que lo que sientes ahora. Dejas de fijarte en señales externas y empiezas a escuchar la voz que resuena dentro del alma. La espera deja de ser dolor y pasa a ser certeza. Entiendes que no estás atrasado, estás siendo refinado para vivir algo que nunca viviste. La Biblia dice que los que siembran con lágrimas, con alegría segarán. Eso significa que Dios nunca desperdicia un dolor vivido en su presencia. Todo lo que superaste en fe, todo lo que perdonaste, todo lo que aguantaste en silencio, ahora se está transformando en una cosecha espiritual. Las lágrimas que cayeron no se perdieron, regaron la tierra de la promesa. Y cuando la cosecha llega, no viene solo como respuesta, viene como reposición. Dios no devuelve lo que fue perdido, Él trae algo nuevo que no se podría vivir sin la experiencia que te formó. Lo que parecía final era en realidad la raíz de una nueva temporada. El proceso no te debilitó, te capacitó para llevar el milagro con madurez. Y aquí hay un punto poderoso: muchas veces, la cosecha espiritual no empieza cuando la bendición llega, sino cuando la paz se instala. Sientes dentro de ti algo diferente. El miedo, que antes gritaba, ahora se calla. La ansiedad pierde espacio. El alma respira. Es como si, por primera vez en mucho tiempo, todo tuviera sentido, incluso antes de que ocurra cualquier cambio externo. Es en ese estado cuando la manifestación sucede. Porque la verdadera cosecha no es cuando recibes, es cuando eres capaz de vivir lo que recibes. El tiempo de Dios no se mide por el reloj, se percibe por la madurez espiritual. La cosecha llega cuando comprendes que vivir por fe es más seguro que vivir por lógica. Cuando aceptas que el milagro no empieza cuando pasa, sino cuando decides creer sin ver. Cuando declaras con convicción: yo creo, aunque todavía no haya ocurrido. Porque lo que Dios dijo es más real que lo que ven mis ojos. En ese punto, algo se abre en el mundo espiritual. El cielo reconoce la frecuencia de la fe.
La tierra responde. El ambiente cambia. Y lo que Dios plantó dentro de ti empieza a materializarse a tu alrededor. La puerta se abre. La sanidad llega. La prosperidad se atrae. La promesa se conecta a tu postura. Porque cuando el espíritu madura, la cosecha no es una posibilidad, es una consecuencia. Recibir algo de Dios es maravilloso, pero conservar lo que recibiste requiere madurez espiritual y vigilancia constante. Muchas personas pierden lo que conquistaron porque creen que, una vez alcanzado el objetivo, el proceso terminó. Sin embargo, en el reino de Dios, la cosecha no representa el final del ciclo, sino el inicio de una nueva responsabilidad. Es como un agricultor que, después de cosechar el fruto, necesita saber cómo almacenarlo para que no se deteriore. Así pasa con la prosperidad, la sanidad, la restauración emocional o una nueva oportunidad de vida. El enemigo intenta sabotear lo que recibiste, no con grandes ataques al principio, sino con pequeñas distracciones que desgastan tu enfoque. Por eso, después de una victoria espiritual o material, no puedes bajar la guardia. La fe que recibe es grande, pero la fe que mantiene es gigantesca. La protección de la cosecha se da cuando creas un ambiente fértil para que la bendición se desarrolle. Muchas personas, después de conquistar algo, abandonan el altar, interrumpen su rutina de oración o dejan de alimentar su mente con la palabra. Pero justo en ese momento, el enemigo lanza pensamientos de duda y miedo, intentando robar lo que fue plantado. ¿Manejo espiritual práctico? Al despertar, declara, Señor, lo que recibí por fe, lo mantengo por constancia. No volveré a lo que fui, porque ahora sé quién soy. Y haz de eso un hábito, no un evento. Otro punto crucial es evitar la exposición innecesaria. No todo lo que Dios hace en tu vida tiene que anunciarse inmediatamente. Los grandes milagros necesitan madurez antes de ser compartidos. La Biblia dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, y eso nos enseña que no todas las victorias son para el público, algunas son para fortalecer tu estructura interna. Comparte solo con personas que alimenten tu fe, que te motiven y entiendan el proceso. Contar tus sueños y logros a quien no tiene la misma frecuencia espiritual puede hacer que la duda de alguien contamine tu certeza. Para proteger la cosecha, también es esencial establecer una rutina de mantenimiento espiritual. ¿Quieres ejemplos prácticos? Elige un horario fijo para orar cada día, como si fuera un compromiso profesional. Lee libros que alimenten tu mentalidad, como El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy o La magia de pensar en grande de David Schwartz. Además, mantente cerca de contenidos que eleven tu vibración emocional, podcast de fe, alabanzas, mensajes espirituales, encuentros con personas que compartan tu visión. El ambiente influye en el destino. Y algo muy importante, debes saber que después de una promesa, habrá una prueba. No es castigo, es calibración. Igual que un avión enfrenta vientos fuertes justo al despegar, tú también enfrentarás resistencia cuando estés ascendiendo a un nuevo nivel. Pero entiende, esa prueba no es señal de fracaso, sino prueba de que la nueva etapa está confirmada. Cuando algo intente desequilibrarte, en vez de pensar tal vez no era para mí, declara con valentía, si Dios me lo entregó, es porque me capacitó para mantenerlo. No retrocedo. Eso reajusta tu postura espiritual y bloquea ataques emocionales. Para terminar, la mejor forma de proteger una cosecha espiritual es ponerla al servicio del propósito. Lo que Dios confía en ti no es solo para tu beneficio, sino para impactar otras vidas. Quien canaliza su victoria para ayudar a otros se vuelve intocable, porque el cielo protege lo que fluye a través del servicio. Cuando tu cosecha bendice a alguien, se multiplica. Y así es como la promesa se perpetúa, no guardándola solo para ti, sino usándola como herramienta de expansión divina. Llega una etapa del camino en la que vivir solo para uno mismo deja de tener sentido. La persona que entiende profundamente cómo funciona la vida espiritual comprende que lo que recibe no es el final, sino el inicio de una misión. Cuando alguien accede a este conocimiento y comienza a vivir con una mente próspera, alineada con la vibración del amor y la vibración de la prosperidad, automáticamente se convierte en emisor de una frecuencia elevada. Y aquí viene uno de los mayores secretos de la transformación: el universo responde a la vibración de quien deja de pedir solo para sí y empieza a servir al propósito colectivo.
Esta es la etapa donde surge el observador cuántico consciente. Ya no ve los acontecimientos como resultados aislados, sino como piezas de una construcción más grande. Entiende que al actuar con gratitud magnética, inspira movimientos a su alrededor. Así, sus sueños dejan de ser solo conquistas personales y pasan a ser desencadenantes para despertar el potencial en otros. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que entran a un lugar y todo mejora? No hablan de energía, son la energía. Eso es vivir en atracción magnética, manifestando de forma natural saltos cuánticos y abriendo espacio para que otros hagan lo mismo. Cuando una persona activa sus códigos de manifestación, su despertar espiritual expande el campo de resonancia, no solo influenciando a quienes conviven directamente con ella, sino impactando realidades a distancia. Es como cuando alguien lanza una palabra positiva, un consejo, una enseñanza o un gesto de generosidad, la energía del deseo se convierte en onda. Ese movimiento se expande, como círculos en el agua cuando tiras una piedra. En la práctica, significa que cuando compartes tu conocimiento, tus errores, tus victorias, te conviertes en fuente. Estudios demuestran que los líderes que transforman de verdad son los que hablan de sus cicatrices, no de sus logros. ¿Un ejemplo sencillo? Piensa en alguien que superó pobreza, rechazo o ansiedad y decidió enseñar caminos que sí funcionaron. Esa persona genera manifestación consciente en otros, porque quien la escucha piensa, si él pudo, yo también puedo. Es visualización creativa en acción, transfiriendo creencia a través de la identidad. Por eso autores como Napoleón Hill, Deepak Chopra o grandes líderes de fe impactan generaciones, porque no se limitaron a vivir sus victorias, las convirtieron en metodología espiritual. Y lo más poderoso, quien vive para impactar genera un ciclo de abundancia, porque aquello que enseña se refuerza dentro de él mismo. Cuanto más ayuda, más se fortalece. En ese punto, quien entiende este mecanismo comprende que el legado no es lo que se deja cuando uno muere, sino lo que se comparte mientras está vivo. Es ser un canal constante de prosperidad divina, atrayendo abundancia no por necesidad, sino por coherencia vibracional. Quien trabaja a ese nivel de conciencia ya no lucha por resultados, se convierte en el resultado, desde adentro. Y eso nos lleva a una reflexión profunda: si ya tienes esta verdad dentro de ti, el siguiente paso natural es multiplicarla. Porque cuando una chispa de entendimiento se enciende en alguien, su luz ilumina el camino de muchos. Y justamente por eso el siguiente tema es tan importante. Porque entender cómo sostener y multiplicar esa vibración implica activar algo todavía más profundo, la capacidad de convertirse no solo en canal del propósito, sino en puente entre dimensiones. Traduciendo espiritualidad en acción concreta, magnetizando resultados y expandiendo realidades. Cuando la persona alcanza madurez espiritual, su relación con la realidad cambia por completo. Se da cuenta de que los resultados no vienen solo de las acciones, sino del estado de conciencia desde el cual esas acciones se realizan. Aquí deja de ser reactivo y pasa a ser creador. No reacciona a las circunstancias, las moldea a partir de la vibración atractiva que sostiene dentro de sí. En ese punto, ya no hay esfuerzo excesivo, porque entendió que el universo responde a la vibración, no a la fuerza. Quien aprende a vibrar correctamente se da cuenta de que, en lugar de buscar oportunidades, empieza a atraerlas. Este actuar como creador de su propia realidad sucede cuando la mente deja de estar condicionada por los límites del tiempo y el espacio. Es como acceder a un panel de control invisible desde el cual puede influir en eventos futuros, atraer conexiones estratégicas e incluso provocar cambios en ambientes profesionales y relaciones personales sin pedirlo. Solo manteniendo un campo coherente. Esa es la acción silenciosa del campo de resonancia. Cuando hay alineación entre pensamiento, emoción y verdad espiritual, lo externo se reajusta para acompañar. La ciencia lo llama coherencia, la espiritualidad lo llama fe inteligente, algunos lo llaman códigos de manifestación operando en alta performance. El ser humano que vive a ese nivel se convierte en un puente dimensional. Todo lo que se mueve en él se expande a su alrededor. Su energía del deseo deja de ser solo intención personal y se convierte en fuerza catalizadora para cambios colectivos. Inspira valentía solo por existir. Las personas empiezan a tener ideas cerca de él, sienten claridad, ánimo, ganas de actuar. No porque aconsejó o dirigió,
sino porque su presencia despierta. Es la vibración enseñando sin palabras. Igual que una fogata calienta con la cercanía, el individuo con conciencia elevada activa saltos cuánticos en quienes comparten el mismo espacio mental o emocional. Y aquí aparece un punto delicado. Para operar en esa dimensión, no basta con elevar la vibración, hay que mantenerla incluso ante provocaciones. La verdadera evolución no se demuestra en momentos de paz, sino en los intervalos de desafío. Cuando todo parece derrumbarse, y la persona, en lugar de caer en el patrón antiguo, respira, afirma elijo la vibración de la prosperidad, activa un pensamiento coherente y realinea todo el campo. Es en ese instante cuando demuestra al universo que no solo intenta vibrar diferente, es la vibración. Y ahí es cuando ocurren los fenómenos que muchos llaman milagro, pero que ahora se entienden como resultado lógico de la consistencia vibracional. Si el lector quiere aplicar esto de forma práctica, puede empezar con una rutina sencilla. Al despertar, antes de tocar el móvil, poner la mano en el pecho y declarar 3 veces, lentamente, yo soy el campo. Mi vibración crea mi realidad. Luego, visualizar creativamente el día tal como quiere, no con detalles mecánicos, sino con la sensación que desea sentir. Paz. Abundancia. Alegría. Esa emoción es la orden. Como práctica complementaria, mantén durante el día 3 gatillos de realineación, una canción que eleve tu espíritu, un versículo o frase de poder siempre accesible. Y pausas conscientes de 40 segundos de respiración enfocada para limpiar patrones de interferencia. Este proceso, repetido a diario, genera algo extraordinario, una mente próspera autorreguladora, capaz de realinearse rápidamente. La persona empieza a dominar lo que antes parecía dominación externa, inestabilidad financiera, conflictos emocionales, ciclos de escasez. Todo se reorganiza alrededor de un nuevo centro, el centro energético que habita dentro. Y cuando ese punto de coherencia se vuelve estable, algo aún más grande comienza a surgir, la realidad deja de ser un territorio para conquistar y se convierte en extensión natural del estado interno. Ahora, para que todo esto se vuelva permanente y expansivo, existe una etapa final, donde el creador se convierte en referente, multiplicador y guardián del conocimiento, encarnando la sabiduría de quien vivió. Comprendió y ahora transforma con intención constante. Hay momentos en la historia espiritual en los que el cielo guarda silencio y el hombre cree que está solo. La noche parece más larga, los vientos más fríos, el silencio más pesado. Pero es justo en ese instante de aparente abandono cuando la voz de Dios se prepara para resonar con aún más fuerza. Es como si, antes del amanecer, la sombra intentara reinar. Pero el enemigo olvida un detalle: ninguna oscuridad puede resistir cuando la luz decide manifestarse. Y aquí este mensaje llega a su punto máximo: el tiempo de la revelación ha llegado. Tú que escuchas ahora, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que siempre supo que existe un llamado mayor, una transformación a punto de ocurrir. No son simples palabras. Es como si el espíritu mismo se estuviera moviendo, llevándote a una nueva etapa. Lo que se entregó hasta aquí no es solo entendimiento, es una convocación. Una convocación para levantarte, reposicionarte espiritualmente, dejar atrás el miedo y asumir el lugar que el cielo reservó para ti desde el principio. Si hasta hoy te sentiste como trigo rodeado de cizaña, como luz rodeada de sombras, como promesa sofocada por el tiempo, prepárate. El ciclo está cambiando. Porque Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos. Y en ese preciso momento, hay un mover invisible tocando tu vida. La historia de quien escucha esta palabra empieza a reescribirse ahora. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal ahora, para no perder las próximas revelaciones. Escribe en los comentarios: creo y estoy listo para lo nuevo de Dios, o deja tu petición de oración. Comparte este video con alguien que esté enfrentando una batalla espiritual. Tal vez esta sea la respuesta que esa persona espera desde hace años. Hoy, no solo escuchaste un mensaje. Fuiste activado.